La palabra de Dios en este domingo de la Santísima Trinidad quiere transmitirnos la certeza honda de que Dios está con nosotros, de que Dios está de nuestra parte, de que Dios juega a nuestro favor siempre. Una de las angustias más fuertes del corazón humano es: ¿y me habrá dejado Dios? ¿Y se habrá olvidado Dios de mí? Sobre todo cuando llegan las dificultades. La respuesta viene hoy con esta palabra de Dios. No, Dios nunca se olvida de ti, de nosotros. Dios está muy cerca de nosotros, más cerca que yo mismo, dirá San Agustín, intimior, íntimo meo. Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Está más cerca de mí que yo mismo y mi propia conciencia, porque Él es el que sostiene la vida. Él me acompaña. Se trata de que nosotros nos demos cuenta y vivamos gozosamente esta presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Ya la primera lectura, que no podía vislumbrar ni de lejos el misterio que Jesucristo nos ha comunicado y revelado, pero ya en la primera lectura Dios está en ese intento de acercamiento, transmitiéndole a su pueblo. Pero ¿hay algún pueblo que tenga unos dioses tan cerca como estoy yo de vosotros, siempre que me invocáis? Por eso en el Salmo hemos cantado: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que tiene a Dios tan cerca. Está cantando las glorias y las alabanzas del pueblo elegido, el pueblo del Antiguo Testamento. Pero cuando ha llegado Jesucristo, Él se ha presentado en la escena de este mundo diciendo: Dios es mi Padre y yo soy su Hijo amado y os enviaré el Espíritu Santo. Ah, Dios no es un ser solitario, menos todavía un ser abstracto o lejano, inaccesible, sino que el Dios que Jesucristo nos ha revelado es un Dios comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, hay una gran diferencia entre ser creyente y ser cristiano. A veces nos preguntan y nos parece lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Creyente es el que cree en Dios de una manera o de otra, tiene una experiencia religiosa en esta o en aquella otra religión. No, cristiano es el que ha conocido el corazón de Dios, porque Jesucristo nos lo ha abierto de par en par. Cristiano es el que acoge la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo nos introduce en esa intimidad con Dios, su Padre. Mira, mi Padre es Dios. De manera que cuando le preguntan los discípulos, pues enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Vosotros cuando oréis decid: Padre. Llamarle a Dios Padre, eso es propio de lo que Jesucristo nos ha revelado. Porque es Él, Jesucristo, el que en muchas ocasiones, de manera espontánea, es sorprendido por los apóstoles y sus discípulos con esa oración: Abba, Padre. Jesucristo llama a Dios su Padre íntimo, su Padre con ternura. Y Él se presenta continuamente como el Hijo y nos habla del Espíritu Santo. La segunda lectura ha hablado de esta experiencia desde la carta a los Romanos. Capítulos 6, 7 y 8 está esos 3 capítulos dedicados al Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos mueve. Los que se dejan mover por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Ya en otros lugares
Nos ha recordado, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan. Esos no han nacido ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad humana, sino que han nacido de Dios. En el bautismo hemos nacido de Dios. Es otro nacimiento, es una vida nueva, es la vida de Cristo que ha muerto por nosotros y ha resucitado. Y el Espíritu Santo es el que la interioriza. El Espíritu Santo le da la certeza a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo vivir huérfanos? Como si no tuviéramos padre, como si nuestro Padre no fuera omnipotente. Es casi un insulto a Dios el que tantas veces nos angustiemos por el presente o por el futuro. ¿Os imagináis un niño pequeño que le preguntara a sus padres: papá, mamá, ¿pero llegaremos a fin de mes? Sus padres le dirían: mira, guapo, tú juega, que de eso se encargan tus padres. Pues con Dios somos así muchas veces, pero tendré fortaleza y podré llegar y seré capaz, y este problema me desborda y el otro, pues tú confía en Dios. ¿O es que vives sin Dios Padre? Si Dios es Padre providente, pues cuélgate de Él y te hará ir viendo y experimentando que Él se cuida más de ti de lo que tú mismo te crees. Vivir de la providencia de Dios, vivir colgados de Dios. Hay veces se pone esta objeción, pero entonces yo no tengo que hacer nada. Ay, si confiaras en Dios, tendrías que hacer el doble de lo que haces. Porque colgados de Dios, Él mismo te pone en juego y te pone a actuar y te pone a entregar la vida. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Ser hijo. Y disfrutar de ser hijo. Y gozar de ser hijo. Y vivir como hijo. Si somos hijos, continúa la lectura que hemos escuchado, somos herederos. Tenemos una gran herencia por delante. Si eres hijo, eres heredero. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y con Cristo, en esa coherencia, sí, tendrás que participar de sus sufrimientos, de su muerte, para participar de su gloriosa resurrección. Pero qué distinto es enfrentar la vida, los problemas personales, familiares, afectivos, los problemas laborales, no faltan. De una o de otra manera, todos tenemos que afrontar problemas de un tipo o de otro. Pero qué distinto es afrontarlo sabiendo que Dios es Padre que me cuida y que no me va a abandonar nunca. Y por ello, pues vivo en las manos de Dios. Que se está muy bien. Hagamos la prueba. A partir de ahí, pues nos sobran muchas cosas. Nos sobra casi todo. Nosotros pensamos que vamos a estar más seguros si tenemos una buena cuenta corriente, un buen plan de pensiones, si tenemos garantizado el futuro económicamente. No hemos entendido esta providencia de Dios. Y peor, nos privamos de la alegría de vivir de la providencia de Dios, que es mucho más gozoso que vivir de la pensión o de la cuenta corriente o de los medios que tú te imaginas, que luego después a lo mejor te faltan todos. Si eres hijo, eres heredero. Heredero de Dios, coheredero con Cristo, para participar de su muerte y de su resurrección. Y en el Evangelio es como el final. Jesús se lleva a los apóstoles allá a un monte del norte en Galilea. Algunos vacilaban, dudaban, otros lo veían con claridad y Jesús les da la misión universal. Id y haced discípulos. Este es el mandato que tiene la Iglesia.
No se trata de ningún marketing ni de ningún proselitismo, a ver si se suman a nosotros y damos un índice o una cuota de pertenencia cada año mayor. Nada de eso. La Iglesia reflexiona sobre este mandato de Cristo y concluye continuamente que esta evangelización debe hacerse en primer lugar por el testimonio de la vida. Cuando otra persona te conoce y ve que vives como hijo, como hija de Dios, empieza a preguntarse, ¿y por qué estoy yo tan preocupado en tantas cosas en las que no vale la pena estar preocupado? Es decir, la evangelización consiste en un testimonio de vida. Un testimonio de vida que se da con el ejemplo, aunque sea todavía muy incipiente. Un testimonio de vida que cuando se preguntan se puede explicar con palabras. Pero no siempre deben ser las primeras las palabras. Lo que va adelante y abre caminos al Evangelio en el mundo entero y a lo largo de toda la historia es el testimonio. Son los santos los que han evangelizado, no nuestros planes pastorales o nuestros libros o nuestros títulos o nuestros... Todo eso pues quizás sea un ingrediente, pero es la fe en Dios, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el amor a Jesucristo que nos ha amado primero y la fuerza del Espíritu Santo, que es más potente que ninguna fuerza de este mundo, incluso más potente que nuestra propia debilidad o nuestras propias flaquezas. Es eso lo que ha hecho crecer el Evangelio y la Iglesia a lo largo de la historia. Haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los aquí presentes hemos sido bautizados así, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Hemos sido introducidos, sumergidos en esa intimidad de Dios, en ese corazón de Dios. Y no es lo mismo hablar y tratar con el Padre, que es mi Padre, que tratar con el Hijo, que es mi amigo, mi esposo, el amor de mi vida, o con el Espíritu Santo, que es la fuerza que me alienta, pero que es persona divina, como las otras dos. De manera que la oración cristiana es una oración coral. Habla con uno, con otro, con el otro. No es una oración anónima, con un Dios cuyo rostro no veo, y por ahí andará, pero que no le conozco ni a tientas. Jesucristo nos ha desvelado el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es un Padre lleno de misericordia. Y Él mismo se nos ha desvelado como el Hijo único, amado. Y el que nos ama hasta dar la vida por nosotros, redimiéndonos del pecado y abriéndonos de par en par las puertas del cielo por su resurrección. Y el Espíritu Santo, que no tenemos una imagen personal, pero es vida y es vitalidad. Y es la tercera persona de Dios, que nos da sus 7 dones, sus frutos abundantes, etcétera, que actúa en nuestro corazón. El domingo pasado nos deteníamos en esta persona divina, el Espíritu Santo. Y toda nuestra vida debe ser una continua relación. Habrá temporadas que uno trata más con el Espíritu Santo, le tiene más de mano, habla con él, le invoca, le pide ayuda. En otros momentos, pues se centra más en Jesucristo, que es como más igual a nosotros porque se ha hecho hombre para hacerse una ayuda semejante a nosotros, adecuada. O con el Padre, que está tan cerca que nos envuelve con su amor y su misericordia. O con los tres. Cuando uno llega, por ejemplo, a casa de unos amigos, le abren la puerta y a lo mejor hay allí 6 personas diferentes. Pues trata a cada una de manera diferente. Pueden ser que algunos sean parientes, otros no, otros son amigos, otro es la novia o el novio de este amigo, y a cada uno le trata de su manera. Pues esto tiene que ser con Dios, un trato personal, donde tratamos a cada uno a su manera, lo que son, y vivimos el gozo de este trato y de esta relación.
Muchos cristianos se les pasa la vida y no han disfrutado de Dios, de las tres personas divinas que viven en el alma. Por eso la frase con la que termina Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Es un cumplimiento del anuncio del profeta. Y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El misterio de la encarnación ha sido la máxima cercanía de Dios en la historia. Y el don del Espíritu Santo, más todavía, porque es la interiorización del misterio de Dios en nuestra alma. En el Catecismo aprendemos que las tres personas divinas han puesto su morada en nuestra alma. Es lo que se llama la inhabitación. Uno tiene huéspedes, trata con ellos, son las tres personas divinas. Ya no está solo o sola, tiene compañía y además nunca se irán de su cercanía y de su corazón. Estamos llamados a disfrutar de esta compañía, de esta conversación, de este diálogo, y eso es la oración. La oración es pensar en Dios amándole, decía Carlos de Foucault. Pensar en Dios amándole. Yo añadiría, dejándose amar por ellos y amándole en respuesta. Pues que esta fiesta de la Santísima Trinidad nos haga conocer un poco más y profundizar un poco mejor en el Dios de Jesucristo, que no es cualquier Dios de los que están en la historia de las religiones, sino que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una familia, una comunidad que han puesto su morada en nuestro corazón, en la Iglesia, en la familia. Es morada de la familia divina y ha de construirse a imagen de esa familia divina. Oramos hoy especialmente por los contemplativos y contemplativas, con el lema de cerca de Dios, cercanos al dolor de la humanidad. Una humanidad que sufre por muchas razones, no solo la pandemia. Sufre sobre todo el alejamiento de Dios. Es el mayor sufrimiento que un corazón humano puede tener, aunque no se dé cuenta. Pues no sé qué me pasa, pero algo me falta. Vivo angustiado o vivo distraído con las cosas de este mundo que se pasan. Cuando hurgas un poco y anuncias, pero si es que te falta Dios, ¿cómo vas a ser feliz? Pues los contemplativos nos están recordando esta verdad fundamental, esta experiencia primordial del hombre contemporáneo que vive muchas veces en ayunas de esta experiencia de Dios, que por lo demás es gratuita. Dios te la ofrece continuamente. Pidamos por los que nos recuerdan esta realidad y por los que, estando cerca de Dios, están por eso mismo más cerca del dolor de la humanidad. A la Virgen Santísima es la contemplativa por excelencia, la que ha recibido en su corazón a las tres personas divinas, al Padre, al Hijo que se ha hecho carne en su vientre, al Espíritu Santo de la que ella es templo. Ella nos haga entender la riqueza, la belleza y la alegría del Dios que Jesucristo nos ha revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea.